Vaya conmigo al libro de Josué en el capítulo 5. Capítulo 5 del libro de Josué. Dice la Biblia: y sucedió que cuando todos los reyes amorreos que estaban al occidente, al otro lado del Jordán, y todos los reyes cananeos que estaban frente al mar, oyeron cómo el Señor había hecho secar las aguas del Jordán ante los hijos de Israel hasta que cruzamos, desfalleció su corazón y no hubo en ellos más aliento delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y de nuevo vuelve a circuncidar a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en Guibat Jaralot. Y la causa por la cual Josué los circuncidó fue porque el pueblo salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Y aunque todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, todos los del pueblo que habían nacido en el desierto por el camino después de haber salido de Egipto no habían sido circuncidados, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que toda la nación, es decir, los hombres de guerra que habían salido de Egipto, fueron consumidos por no obedecer la voz del Señor, por lo que el Señor les juró que no los dejaría ver la tierra que el Señor había prometido a sus padres, que nos daría, tierra que fluye leche y miel. Pero a los hijos de ellos que él había levantado en su lugar, Josué los circuncidó, pues estaban incircuncisos, pues no los habían circuncidado en el camino. Cuando pues terminaron de circuncidar a toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que se recobraron. Entonces dijo el Señor a Josué: hoy he hecho rodar de sobre vosotros el oprobio de Egipto. Y el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal hasta este día. Y a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Y en aquel mismo día, a la mañana siguiente de la Pascua, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y grano tostado. Y después que hubieron comido del producto de la tierra, el maná cesó en la mañana y ya no hubo más maná para los hijos de Israel. Y aquel mismo año comieron del fruto de la tierra de Canaán. Este es un pasaje cuando ya el pueblo de Israel estaba por entrar a la tierra prometida. Dios había sacado a Israel de Egipto. Durante 40 años transitaron por el desierto y cuando ya estaban a punto de tomar la tierra, viene este episodio de Josué capítulo 5, donde hay una preparación del Señor a todo el pueblo para que pudiesen entrar a poseer la tierra que había prometido a sus padres. Hoy quiero compartir contigo una palabra que he titulado Expandiendo tu mentalidad de provisión. Diga al hermano que tiene al lado: tenemos que expandir nuestra mentalidad de provisión. Y cuando hablamos de provisión, no solamente es el área económica, sino toda la provisión que Dios tiene para nosotros en salud, en bienestar, toda la provisión que Dios tiene para nosotros aún en tiempo. La Biblia enseña que a causa de la obediencia nuestra al Señor, el Señor nos va a dar o nos da vida eterna. Lo que Dios promete siempre es abundancia, vida eterna. Para muchos tienen una idea muy vaga de lo que es vida eterna. Muchos, cuando le hemos preguntado qué es para ti la vida eterna, lo que dicen es, bueno, pasar toda la eternidad con Dios, donde vamos a tener unas batas blancas y donde vamos a estar cantando coros día y noche para el Señor. Y la verdad que eso no es así, no es así. La eternidad es mucho más que cantar coros día y noche. En realidad, la Biblia me habla que en aquel tiempo en el cual entraremos a esa plenitud de eternidad,
me habla de que aún nosotros vamos a regir naciones, vamos a gobernar naciones. Significa que habrán naciones. Habrá la nueva Jerusalén, que dice la Biblia que es una ciudad celestial que baja, que tiene 12 puertas. Y en las puertas están escritas los nombres de los 12 apóstoles. Y da hasta unas medidas para esa ciudad. Y dice que ya allí no habrá necesidad de luna ni de sol, porque es la gloria de Dios la que va a alumbrar todo. Es decir, sí va a haber una transformación de lo que hoy vemos, va a haber una transformación de la tierra, pero dice que la nueva Jerusalén bajará a esta tierra. Ahora, sí va a haber una transformación de lo que es sol, luna, como lo vemos hasta el día de hoy. Dice, ya no habrá necesidad de sol y de luna. Dice que esa gloria que resplandece desde Jerusalén, dice que va a resplandecer a todas las naciones. Si usted quiere leer algo de esto, léalo en Apocalipsis capítulo 21. Y en el verso 24 dice, de Apocalipsis 21, dice que todas las naciones andarán a esa luz, andarán a la luz que sale desde el trono de Dios en Jerusalén, la Jerusalén celestial. Entonces, si habla de que en esa eternidad, si bien es cierto, no habrá límites del tiempo, no habrá el tiempo cronos como lo conocemos hoy, como lo medimos a través de nuestros relojes, ya no habrá necesidad de esto. Es importante que nosotros entendamos que la eternidad es abundancia en todo. Habrán naciones, sí, diferentes a como hoy las conocemos, pues porque dice la Biblia que Satanás finalmente será echado al infierno, y dice la Biblia que no habrá maldad. Dice la Biblia entonces que los adúlteros, los fornicarios, los borrachos no van a entrar a ese lugar. En pocas palabras, va a ser un lugar donde la gloria de Dios va a estar resplandeciendo en todo momento, donde los santos ya tendrán un cuerpo glorificado, donde aquellos que han aceptado al Señor han vivido para Él, van a poder disfrutar de toda esa abundancia. Pero habrán naciones. Ahora, ¿qué van a hacer las naciones? ¿Será que van a cantar coritos todo el día? No, no es así. Si bien es cierto, el corazón del Hijo de Dios es un corazón de adorador, Dios nos está preparando para grandes cosas. Dios nos está preparando para que realmente nosotros podamos ser productivos una vez que estemos en esa plenitud de eternidad. Pero la eternidad en realidad comienza aquí. Comienza desde el momento en que conocemos al Señor. Y por eso la abundancia de Dios comienza aquí. Si nosotros no experimentamos, no conocemos al Dios que tenemos, entonces, mi hermano, vamos a vivir de una manera muy limitada. Vamos a vivir tal vez como el hombre natural, como aquel hombre que no tiene a Dios o aquella mujer que no tiene a Dios. Y debe haber una diferencia grande en aquel que no conoce a Dios y el que tiene a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es grande. Dice, inescrutable es su grandeza. ¿Sabe lo que significa inescrutable? No sujeto a una medición de laboratorio. En pocas palabras, es imposible medir la grandeza de Dios. Tenemos un Dios grande. En Él está todo. En Él está la plenitud de la vida. En Él está la plenitud de todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, Él se manifiesta a su pueblo como Adonai Jireh. Dios es nuestro proveedor. Dios como proveedor de las cosas materiales, las que necesitamos. Pero también se manifiesta como Dios Rafa, Adonai nuestro sanador, el que sana todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Pero también se manifiesta como el Shaddai. El Shaddai significa Dios todopoderoso. Todo lo puede, no hay nada imposible para Él. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a vivir en esa plenitud de abundancia. Nosotros cuando necesitamos algo, ¿a quién recurrimos? El salmista en el Salmo 121 dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Nuestro socorro viene del Señor. Debemos conseguir en Dios todo lo que nosotros necesitamos.
y comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Una mentalidad limitada, una mentalidad muy natural, para que podamos alinearnos con la mentalidad del Señor. Dice en Isaías capítulo 55 que nuestros pensamientos no son como los pensamientos del Señor. Los pensamientos nuestros son muy bajos comparados con los de Dios. Entonces no vale la pena vivir con los pensamientos naturales. Tenemos que elevarnos a tomar los pensamientos de Dios y alinear los nuestros a los de Dios. Y eso nos va a dar crecimiento, expansión. Y de eso se trata lo que quiero compartirte hoy. Tenemos que expandir nuestra mentalidad de provisión. Tenemos que expandir nuestra mentalidad a la mentalidad del Señor, a lo que Dios tiene para nosotros. En este pasaje que acabamos de leer, Israel acababa de terminar su peregrinaje por el desierto. A causa de que aquellos hombres que salieron de Egipto no obedecieron al Señor, el Señor entonces juró que no entrarían a la tierra que había prometido. Pero entraron aquellos que habían nacido en esos 40 años en el desierto. Entraron aquellos que realmente habían mantenido un corazón para Dios, como Josué y Caleb. Entonces, el Señor acá en este pasaje nos enseña que debe haber un proceso de transformación en nosotros, de tal manera de que podamos entrar a la tierra de provisión abundante, entrar a esa plenitud de eternidad, entrar a la tierra que el Señor nos ha prometido. Mire la tierra que Dios había prometido a Israel. Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. Dice la Biblia: cuidaréis de cumplir todo el mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios estos 40 años en el desierto, para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce pues en tu corazón que como un hombre corrige a su hijo, así te ha corregido el Señor tu Dios, para que guardes los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole a Él. Porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra excelente, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en la planicie y en la montaña, tierra de trigo y de cebada, de vides, de higueras y granados, tierra de aceite, de olivas y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni en ella te faltará nada, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes extraerás el cobre. Y siempre que comas y te sacies, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Es una tierra que Dios prometió al Israel natural, pero es una tierra que Dios nos promete al Israel espiritual, que es la iglesia de Cristo. Una tierra de abundancia, una tierra buena, excelente, una tierra donde hay muchas aguas, tierra de arroyo de aguas, tierra de fuentes, de manantiales, de agua en abundancia, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, de granados. Hay abundancia en la tierra que Dios promete a sus hijos. Hay abundancia en la tierra que Dios promete a su iglesia. Hay abundancia en la tierra en la cual quiere introducirnos. Pero qué importante es poder cambiar la mentalidad. Poder cambiar la mentalidad, sacarnos el chip antiguo de la vieja manera de vivir, de la pasada manera de vivir, y colocarnos el chip nuevo. Tenemos un Dios grande, inescrutable su grandeza. En Él tenemos toda la provisión que necesitamos. No necesitamos más nada. Pero ¿qué sucede cuando el Hijo de Dios viene la estrechez económica? Y lo primero que piensa es ir a pedirle prestado a alguien. Lo primero que piensa es un prestamista. Lo primero que piensa es ir a ver quién le ayuda. Realmente está viviendo de una manera limitada. No ha conocido a Dios como Adonai Jireh.
no ha entendido que tiene un Dios grande, mucho más grande que el prestamista, mucho más grande que aquel que puede ayudarle, mucho más grande que cualquier ser humano sobre la tierra. Y que Dios es el dueño del oro, dueño de la plata, dueño de todas las riquezas. Que cuando nosotros nos toque la enfermedad por cualquier razón, que podamos levantarnos a clamar al Dios de los cielos, que podamos levantarnos a entender que la salud viene de Dios. Pero cuando lo primero que pensamos es ir a un médico, internarnos en una clínica, meternos en una operación, meternos en algo, no estamos realmente descansando en el Señor. No estamos recibiendo o entendiendo que la salud viene de Dios. Si bien es cierto, Dios es soberano y puede tal vez devolverte la salud a través de un médico, de un hombre de ciencia, nunca el Hijo de Dios puede perder la perspectiva de ir primero al Señor. Y que si Dios te dice ve al médico, vas. Pero si Dios no lo permite, no vayas. Hoy en día hay muchas cosas que se manejan a nivel de la ciencia médica que terminan de dañar al hombre. Por ejemplo, cuando alguien es afectado por el cáncer, cuando alguien es afectado por una enfermedad que el hombre dice es incurable, lo primero que piensan, vamos a aplicarte quimioterapia, vamos a aplicarte la quimio. Más del 85% de la gente que se aplica quimioterapia termina muriendo de la quimioterapia, porque mata lo bueno y mata lo malo. Realmente estaba leyendo un estudio de un científico que ni siquiera conoce al Señor, y él hablaba de que cómo la quimioterapia es uno de los principales engaños de la ciencia, de la mal llamada ciencia médica, porque en realidad sí existe la ciencia, sí existe la medicina, pero hay muchas cosas detrás que impulsan maldad, porque está el dinero de por medio, está la parte económica de por medio. Hoy en día se impulsan, por ejemplo, propagación de virus para poder vender cantidades de vacuna. Estaba leyendo algo sobre el ébola, el engaño del ébola. Qué interesante eso, qué tremendo, cómo corrieron toda una bola acerca del virus, de que realmente el ébola iba a propagarse por toda la tierra, y en realidad no había nada de eso. No había nada de eso, pero comenzó a propagarse cuando comenzaron a aplicar el mismo virus en la gente a través de la vacuna, y comenzó a crecer y comenzó a crecer y comenzó a crecer, porque debido al temor, debido a esa ola de rumor, la gente se atemoriza, los gobiernos se atemorizan y comienzan a comprar grandes cantidades de vacuna. Resulta que la vacuna es meter el mismo virus al cuerpo. La vacuna es inyectarle el mismo virus al torrente sanguíneo de la gente. Qué grandes engaños hay hoy en la mal llamada ciencia médica, porque si hay ciencia médica, pero no todo realmente es ciencia médica. No todo lo que hoy maneja la medicina viene realmente de una ciencia. La ciencia viene de Dios, por cierto, lo dice la Biblia, sino que está impulsado por lo que la Biblia dice que es la raíz de todos los males, el amor al dinero. Dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y cuando es el dinero el que está impulsando esto, pues indudablemente que se pervierte lo que es la ciencia pura, lo que es la ciencia que Dios ha creado. Y qué importante es entender eso, porque necesitamos confiar plenamente en nuestro Dios. A veces pensamos que si no nos tomamos una medicina nos morimos, y nos meten eso. Es que tienen que tomar eso de por vida. Es que no te puedes, pero mire, tú eres hipertenso y te ponen una etiqueta. Eres hipertenso, no puedes dejar de tomar esa medicina porque puede venir una crisis hipertensiva y te vas a morir. Y te meten ese temor, y usted todos los días una pastilla, una pastilla. Llega un momento en que le miden la tensión y ya la pastilla no le hace efecto. Una dosis mayor hay que meterle, y ahí va usted, y afectando los riñones con ese pastillaje. Pasó con mi padre. Mi padre sufrió de hipertensión, él le dio una hemiplegia debido a eso,
y él tomaba una cantidad de pastillas y de por vida, y terminó muriéndose porque se le secaron los riñones. No murió de la tensión, no murió de lo que supuestamente era la enfermedad que tenía. Murió porque un día ya los riñones no funcionaron más debido a la cantidad de medicamentos que había ingerido. Hoy la misma medicina que nos metemos en el cuerpo va afectando la capacidad del cuerpo de autorrecuperación, de autosanidad. Dios se ha colocado en el cuerpo defensa, se ha colocado en el cuerpo una capacidad de autorregenerarse. Y una de las cosas que hacen los químicos y toda la medicina que muchas veces nosotros nos tomamos es neutralizar esa capacidad del cuerpo de autorregenerarse. Y qué importante es que la iglesia cada vez más pueda aferrarse al Dios de los cielos, entender que en Dios está la eternidad, entender que en Dios está toda la provisión de salud que necesitamos, entender que es Dios el que nos direcciona, es Dios el que nos guía, y poder hacer frente a los temores. Una de las cosas cuando pasamos la situación con mi esposa el año pasado que tuvimos que vencer fueron los temores. Y llegó un punto en el cual nos sentamos mi esposa y yo y dijimos: ¿de qué vamos a tener temor? De la muerte. Pero si la Biblia dice que si morimos acá vamos a una vida eterna, vamos a estar mejor, entonces ¿por qué vamos a tener ese temor? Y ahí comenzó a cambiar todo. Comenzó a cambiar nuestra perspectiva de lo que iba a ser la sanidad de mi esposa. Porque ahí nos restiamos con Dios y le dijimos: bueno, Señor, nos colocamos en tus manos. Nos colocamos en tus manos, Señor. Vencemos todo temor, atamos todo espíritu de temor y lo colocamos bajo nuestros pies. Y leíamos una palabra que Pablo decía: si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y es preferible morir con las botas puestas, parados sobre la fe, que tal vez morir por una cantidad de medicamentos, azotado por farmaqueia. En Dios está toda la provisión que nosotros necesitamos. Tenemos carencias afectivas, necesitamos afecto, necesitamos ya no tener esa sensación de que estamos solos. Hermanos, ¿dónde usted va a conseguir sanidad en esa área afectiva de usted, suya, de su alma? En Dios, en Dios. Dios se revela como nuestro Padre. La principal revelación del nombre de Dios es Padre. Por eso dice la Biblia en Juan 17 que el Señor Jesucristo fue el que trajo la verdadera revelación del nombre del Señor. Y cuando enseñó a los discípulos a orar, le dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. ¿Cómo se dirigió al Señor? Padre nuestro. Necesitamos la revelación del Padre. Cuando viene la revelación del Padre, podemos conseguir en Él todo el afecto que necesitamos. Nuestros padres tal vez hayan fallado en la parte afectiva. Nuestros padres tal vez nos dejaron con déficit en esta área. Porque los estudiosos, por ejemplo, de la conducta humana, dicen que un niño requiere por lo menos 11 abrazos o muestras significativas de afecto todos los días. Y los adultos necesitamos 8. Por eso, qué importante es que los cónyuges podamos estar cerca, podamos mostrar nuestro afecto. Y aún a nuestros hijos permanentemente estarles mostrando nuestro afecto. ¿Por qué? Porque los padres suplimos esa necesidad en nuestra familia. Pero nuestros padres tal vez no tuvieron ese conocimiento, no conocieron al Señor. Y en su gran mayoría, por ejemplo, en el caso de los hombres, mi papá no nos besaba porque decía: si se van para el otro lado. Cuando muchas veces nuestros viejos no nos sentaban a los niños en las piernas porque pensaban que nos íbamos a convertir en homosexuales. Y eso limitaba el afecto que nos daban. Y saben, crecimos con carencias afectivas. ¿Dónde vamos a conseguir la sanidad? En Dios, en Dios. Todo rechazo que hayamos tenido en la sociedad, toda situación difícil por la cual hayamos atravesado, ¿dónde vamos a conseguir realmente la sanidad? En Dios. En Él está toda la provisión. Él es nuestro Padre. Lo hemos cantado. Él es nuestro papá. Aunque padre y madre y hermanos nos dejaren, con todo Él nos recogerá. Él es nuestro Padre que nunca nos va a defraudar, que nunca nos va a fallar.
Él es. Tenemos que conseguir en la intimidad con el Señor toda esa provisión que necesita nuestra alma para andar equilibrada y estable. No andar como Calimero. Tal vez la nueva generación no conoció esta comiquita, pero en mi tiempo había una comiquita llamada Calimero, un pollito negro con media cáscara de huevo en la cabeza, que todos los días salía por el mundo diciendo: nadie me ama, nadie me quiere, pobrecito de mí. Y hay muchos que salen así todos los días en la vida: pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie me ama, todos me rechazan. ¿Saben qué? Necesitamos quitarnos esa cascarita de huevo de Calimero, ir a nuestro Padre y recibir de Él todo el afecto que necesitamos. Ya no podemos andar con tanta carencia afectiva, ya no podemos andar con el rechazo a flor de piel, porque daña a nuestros hijos, porque eso está dañando a los que están alrededor nuestro. Una persona que ha sufrido de rechazo, que no ha sido sanada, ese mismo rechazo hace que la gente alrededor no se le acerque. Nosotros necesitamos conseguir en el Señor esa sanidad. En Él está la plenitud de la vida. Dígale que tiene a su lado: en Él está la plenitud de la vida. Tenemos un Dios grande, un Dios suficiente para todas las cosas. Él nos promete una tierra de abundancia, una tierra de mucho fruto. Él nos promete eso. Si nosotros hemos estado en estrechez económica, es el Señor el que nos da las ideas creativas para que podamos nosotros, a través de esas ideas, al implementarlas, aumentar nuestras entradas, incrementar tal vez las finanzas que entran a nuestra casa. La Biblia me habla en el Génesis de 4 ríos. Había un río que bajaba del Edén celestial al Edén natural, y ahí se dividía en 4 ríos en el huerto. Y dice la Biblia que esos ríos llevaban a una tierra, llama la tierra de Ávila, donde hay oro y piedras preciosas. Ahora, Dios, después que hizo el huerto, que ya estaba todo completo en el huerto, le plació abrir 4 ríos en el huerto para que el hombre pudiese acceder a riquezas, pudiese acceder a mayor provisión económica. Bueno, mi hermano, eso me habla de diversidad. No nos enfrasquemos solamente en una manera. Dios puede darnos esos 4 ríos. Si tienes una fuente principal, ora al Señor por los otros 3, por los otros 3 ríos que te van a llevar a productividad, que te van a llevar realmente a plenitud en esa área también, donde no te falte nada, donde no te escaseen las cosas. Pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad, para que podamos entender que en Dios tenemos toda la provisión. En Él es un Dios grande, inescrutable es su grandeza. Dios no puede obrar mucho cuando tenemos una mentalidad limitada, no alineada con el cielo. Cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, había una provisión diaria, había un alimento diario que Dios enviaba del cielo, que era el maná. Pero era una situación transitoria, era una situación para Israel en el desierto solamente. Pero dice la Biblia que cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, cuando ya Israel iba a tomar posesión, el maná cesó. Y ya a partir de allí, Israel iba a comer del fruto abundante de esa tierra en la cual Dios los introducía. Ya Israel tenía que sembrar la tierra y con fe en Dios, con mucha diligencia, esperar siempre esa cosecha abundante. Israel, a lo largo del tiempo, siempre ha sido un ejemplo para las naciones. Hoy Israel es un milagro del Señor. Israel hoy en día, con un territorio que es como el estado Lara, 20,000 kilómetros cuadrados, más o menos como el estado Lara en Venezuela, cuando en el 48 no tenía agua, no había agua, las 3/4 partes eran desierto. La provisión del Señor vino sobre ellos. Es gente fiel al pacto que estableció con Dios. Hoy en día Israel hizo florecer el desierto. El 70% de los cítricos que consume toda Europa salen de Israel. ¿Cómo puede una población tan pequeña
Israel llega aproximadamente a unos 6 millones de habitantes. ¿Cómo puede una población tan pequeña en número y una población tan pequeña en territorio ser hoy una nación desarrollada o ser una potencia mundial? Haber podido derrotar al enemigo, el pueblo islámico que ha jurado desaparecer a Israel del mapa. De hecho, manejan en el pueblo palestino el mapa del mundo donde Israel no aparece y le inyectan ese odio contra Israel desde pequeño. ¿Cómo ha podido Israel vencer al enemigo? Que en territorio es como que se unieran toda Europa y toda América, hablando de Suramérica, Centroamérica y Norteamérica, unir esos dos territorios. Ese es aproximadamente el área del pueblo islámico, el enemigo de Israel. ¿Cómo ha podido vencerlo? ¿Cómo han podido vencer 5 o 6 millones de habitantes al pueblo islámico que, de acuerdo a lo que dice la gente encargada de esto, de medir lo que es la demografía, el crecimiento de las personas, la población mundial, dice que el pueblo islámico ya pasa de 1.200 millones. ¿Cómo han podido vencer 5 o 6 millones a 1.200? Lamentablemente a nosotros nos llega una información distorsionada y han querido mostrar a Israel como el agresor y al pueblo islámico palestino como las víctimas, y en realidad no es así. Ha sido un pueblo que ha aprendido a defenderse, pero ha sido un pueblo que ha descansado en las promesas de Dios. Es un pueblo que cree en las escrituras, en el Antiguo Testamento, y a pesar de que no tiene la revelación de Cristo, realmente usted ve en ese territorio, creo que es la única nación que como nación celebran el Shabbat, celebran las fiestas bíblicas, por ejemplo. Es decir, que han adoptado una cultura netamente bíblica, y por eso hoy son un milagro del Señor. Viven en tierra de abundancia. Un judío puede llegar a cualquier lugar, Dios siempre lo va a bendecir. Sabe cómo generar finanzas, sabe cómo hacer riquezas. Esa misma promesa para el pueblo de Israel nos la ha dado el Señor a nosotros, pero tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que sacarnos el chip de limitación. Tenemos que entender que el maná es para el desierto, pero hay una tierra llena de provisiones para nosotros, que es lo que Él promete. Dios tuvo que llevar a Israel por un proceso de transformación para poderlo introducir en la tierra de abundancia que Él había prometido. En el desierto el pueblo de Israel comía maná, y así lo hizo por 40 años. Era una ración diaria y no se podía guardar porque se dañaba. Tenían que comerlo de hoy, no podían guardar para mañana porque se dañaba el maná. Y Dios lo hizo así porque Israel tenía aún una mentalidad de esclavo. Habían salido físicamente de Egipto, pero cada vez que conseguían un problema en el desierto, se lamentaban, se quejaban y decían: mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto. Habían salido físicamente, pero su mentalidad era una mentalidad de esclavo, era una mentalidad limitada. En este pasaje de Josué capítulo 5, regresa allí por favor, Josué capítulo 5, vemos un proceso de transformación del Señor que preparó a Israel para poder poseer la tierra prometida. Lo primero que hizo Josué por orden del Señor fue circuncidar a aquellos hijos de los hombres de guerra que habían salido de Egipto, que habían nacido, que habían sido criados en el desierto y que nunca habían sido circuncidados. La circuncisión, que es cortar el prepucio del pene del hombre, era una señal de un pacto que Dios estableció con Abraham en Génesis capítulo 17. Por falta de tiempo no nos vamos a quedar mucho allí, pero era una señal del pacto. Dios había establecido un pacto con Israel y la señal de ese pacto era el corte del prepucio del pene de cada hombre. Y dice la Biblia entonces que lo primero que hizo Josué antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida fue circuncidarlos. ¿Qué nos habla a nosotros eso hoy? Que para llegar a expandirnos, para que realmente podamos poseer la tierra que Dios nos promete,
entrar en esa abundancia en Dios, tenemos que ser gente de pacto. Dios nos levanta como gente de pacto. Para el israelita natural, la señal del pacto era la circuncisión, pero para el creyente hoy, la señal del pacto es la sangre de Cristo. Ya no es necesario la circuncisión, ya no es necesario cortar el prepucio del hombre o de los penes de los hombres, sino que ya el Señor nos circuncidó cuando vinimos en arrepentimiento a Él. Yo quiero que vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice: por tanto, acordaos de que anteriormente vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Pero ahora, en Jesús el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías. Como el Señor estableció un pacto con nosotros a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Estableció un nuevo pacto con su pueblo. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 12. Dice la Biblia: porque en Él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina, y estáis completo en Él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Dice: en quien también fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin mano. Ya no es una circuncisión hecha con las manos en el prepucio del hombre, sino que ya el Señor hizo una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndonos o desvistiéndoos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también fuiste resucitados con Él por medio de la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Entonces, a través del arrepentimiento en Cristo y a través del bautismo, cuando morimos definitivamente para el mundo y resucitamos para el Señor hace una circuncisión sin necesidad de las manos del hombre en nuestros corazones. Y ya no necesitamos ser circuncidados en la carne, como dice acá la palabra. Qué importante es ser gente de pacto. El Hijo de Dios tiene que ser gente de pacto. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, bautizarnos como un testimonio público de nuestra fe y renunciar a la esclavitud de Egipto para que podamos ser lavados por la sangre de Cristo. ¿Y cuál es el pacto? ¿Cuál es la parte del pacto? Quiero que vaya a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31, verso 33. Está hablando de ese pacto que iba a hacer en los últimos días con Israel. Dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más cada cual a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Entonces Dios estableció o pensó en un nuevo pacto. Y dice la Biblia que ese nuevo pacto consistía en que ya la ley del Señor no iba a ser la ley. No era necesario solo tener la ley escrita, sino que aún esa ley iba a estar en nuestra mente y nuestros corazones. Y eso habla claramente de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo da testimonio del Señor mismo. El Espíritu Santo redarguye cuando fallamos. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, dice la Biblia. Y esta promesa habla de esto, del Espíritu Santo que iba a ser colocado en nosotros. Pero dice también
y yo seré a ellos por Dios. ¿Cuál es la parte del pacto que nos corresponde? Tenerlo a Él como nuestro Dios. Y luego dice el Señor la parte de su pacto: ellos me serán por pueblo. Qué lindo que Dios pensó en un pacto sellado por la sangre de Cristo, cuya figura o forma o signo visible fue el derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Y el pacto consistía en que nosotros lo tendríamos a Él como nuestro Dios, y Él nos tendría a nosotros como su pueblo, y que colocaría en nosotros el Espíritu Santo, que nos enseñaría su ley, que nos enseñaría lo que es correcto. Ese es el pacto que hoy prevalece. Por eso, cuando el Señor tomó el partimiento del pan con sus discípulos en la última cena, en la última Pascua que celebró, entonces dice que después que hubieron cenado, después que hicieron la Pascua, el Señor entonces tomó pan y tomó vino. Cuando tomó el vino, dice: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Entonces, la copa del partimiento está simbolizando la sangre de Cristo, que es el signo del nuevo pacto. Pero tenemos que ser gente de pacto. Un pacto es una alianza que se establece entre dos partes. Cada quien tiene su responsabilidad, pero hay un signo visible siempre. Por eso un matrimonio es un pacto, una alianza. Mi esposa y yo tengo una responsabilidad como cabeza, mi esposa tiene una responsabilidad como ayuda idónea, y hay un anillo que es el símbolo del pacto. Siempre hay una señal visible del pacto. Con Dios es igual. Hay una señal que es la sangre de Cristo, una señal que fue visible al mundo, una señal que hoy es visible en el mundo espiritual. La sangre de Cristo, que es la mayor arma que tenemos, o una de las mayores armas que tenemos como iglesia. La aplicación de la sangre de Cristo. Ese es el símbolo visible, pero la parte que nos corresponde es tener al Creador del cielo y de la tierra como nuestro Dios. Y nosotros entonces vamos a ser su pueblo. Él, la parte de Él que le corresponde es colocar el Espíritu Santo y sellarnos como ese nuevo pueblo, como ese pueblo de Dios que antes estaba en tinieblas y ahora está en luz. Pero qué importante es ser gente de pacto, entender el pacto que hemos hecho con el Señor en el momento en que nos convertimos. Colocarlo a Él como nuestro Dios, colocarlo a Él como nuestro Señor. Y eso implica que ya nosotros no nos gobernamos solos. Eso implica que ya nosotros no podemos hacer lo que queremos. Eso implica que para todo tenemos que consultarle a Él. Eso implica que tenemos que tener una intimidad con Él todos los días. Eso implica que realmente tenemos que amarlo, llegarlo a amar por encima de cualquier amor terrenal, por encima del amor a la esposa, por encima del amor a los hijos, por encima del amor a las cosas materiales, por encima de cualquier tipo de amor, de cualquier tipo de afecto. Tiene que estar el amor a nuestro Creador. Por eso es el principal mandamiento de la Biblia: amarlo a Él, tenerlo solo a Él como nuestro Dios, adorarlo solo a Él y amarlo de todo corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que se llama el Shema, Deuteronomio 6, versos 4 y 5. Era tan importante que tenían que enseñarlo a los hijos desde que nacían, que lo memorizaran, que lo vieran en las puertas, al entrar, al salir, al acostarse. Tenían que constantemente repetirlo a los hijos, el Shema. Tenemos que ser gente de pacto para poder nosotros poseer la abundancia de Dios, para que podamos entrar en esa plenitud de eternidad. Gente de pacto. ¿Cuál es el principal problema de la iglesia? La desobediencia. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, por desobediente, no entró a la tierra prometida. Es decir, que no todo el pueblo realmente, todo el pueblo que sale de Egipto va a entrar a la tierra prometida. A causa de la desobediencia, muchos se van a quedar solo con el maná del desierto. Muchos se van a quedar simplemente viviendo una vida en limitación, alcanzada
no entendiendo que tienen un Dios grande, pero a causa de ¿qué? De la desobediencia. Dice la Biblia, ya lo leímos, que a causa de que el pueblo de Israel fue desobediente, el Señor juró que no entrarían entonces a la tierra que Él mismo había prometido. Entonces, toda promesa de Dios tiene un condicionante: la obediencia. Siempre. No es automática. Ay, Dios me profetizó tal cosa. Sé obediente. Ten a Dios o al Creador como tu Dios, al Eterno como tu Dios. Obedécelo. Obedécelo, escúchalo. Pon en práctica lo que el Señor te enseña. Pon en práctica la instrucción del Señor. Cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para escuchar las instrucciones de Dios que para hablar. Lo dice Eclesiastés. Tener a Dios, al Señor como nuestro Dios, en nuestra parte del pacto. Es una alineación nuestra con el Señor. Pero ¿saben qué? Si no entramos en ese pacto, nosotros nunca vamos a poder ver la tierra prometida. Dios hizo un pacto de bendición, de abundancia con Abraham, y ese mismo pacto es para nosotros por medio de la fe. Nosotros llevamos una marca espiritual interna, producto de la circuncisión espiritual hecha por Cristo en el momento en que nos arrepentimos. Pero toda la gente rebelde con mentalidad de esclavo murió en el desierto. No entraron en la tierra de abundancia. Ellos solo disfrutaron de un maná, solo disfrutaron de lo mínimo, de algo que estaba reservado solamente para una etapa temporal, un tiempo de disciplina de Dios con Israel, y se quedaron viviendo de esa provisión limitada. Pero qué importante es ser gente de pacto, gente obediente, gente de fe, gente que como Josué y Caleb vieron las circunstancias adversas, pero pudieron decir: en el nombre del Señor nos comeremos esos gigantes como pan. Ciertamente los hay, ciertamente hay enemigos, ciertamente hay ciudades amuralladas, pero nos los comeremos como pan en el nombre del Señor. La fe, tenemos que ser gente de fe. De acuerdo a la fe, nosotros escogemos el nivel en el cual queremos vivir. Hay muchos creyentes que solo viven en el desierto, solo acceden al maná. Y tenemos que ir al valle de Aralot. Tenemos que ir a ese valle donde fue cortado el prepucio de Israel. Es el valle donde establecemos pacto con Dios. Iglesia, este no es un tiempo de maná. Es un tiempo de abundancia. Es un tiempo de poseer la tierra que Dios nos ha dado. Pero vamos a Josué capítulo 5. Lo segundo que sucedió en este pasaje del libro de Josué está en el verso 9. Cuando después que fueron circuncidados, después que se recobraron, dice: entonces dijo el Señor a Josué: hoy he hecho rodar de sobre vosotros el oprobio de Egipto. En otra versión dice: hoy he quitado de vosotros el oprobio. Oprobio significa vergüenza. Y dice entonces la Biblia, y el nombre de aquel lugar se llama Gilgal hasta este día. Gilgal literalmente en el hebreo significa rueda de piedra. El Señor quitó el oprobio de Egipto. El Señor quitó la vergüenza, la deshonra de la esclavitud de Egipto. En Egipto dice la Biblia en 1 de Pedro 1, 18 y 19 que tenemos una vana manera de vivir. Egipto en la Biblia es símbolo del mundo, conjunto de sistemas sin Dios, la sociedad sin Dios. De ahí nos sacó el Señor. Pero siempre Egipto deja su marca en nosotros. Lo que hemos hablado al principio de los rechazos, de la falta de afecto, de las situaciones difíciles por las cuales pasamos, atravesamos, de tal vez la vida de escasez que tuvimos. Todo eso dejó marca en nosotros. El pecado del cual nos sacó el Señor, el medio ambiente en el cual estábamos, un ambiente de perversión tal vez para uno, para otros tal vez no tanto, pero sin embargo siempre Egipto termina de dejarnos marcados. Por eso cuando entramos en ese pacto con el Señor, cuando colocamos al Eterno, al Creador como nuestro Dios, el Señor hace rodar el oprobio de nosotros, el oprobio de Egipto.
quita esa vergüenza, quita esa capa de escasez, quita esa deshonra de aquello tal vez que nos pasó, que fue deshonroso para nosotros. Y no importa la situación por la cual atravesaste, no importa que tal vez te equivocaste fuertemente en Egipto, pero qué importante es entrar en pacto con Dios y que ese oprobio, esa vergüenza de Egipto sea quitada. Y dice la Biblia que ese lugar donde Dios quitó ese oprobio se llamaba Gilgal. Se llamaba Gilgal. Gilgal significa rueda de piedra. Dios nos saca del desierto y nos establece en Gilgal como gente de pacto. Gilgal representa que comenzamos a fluir en la fe en esa tierra de abundancia. Gilgal significa rueda. Es ese lugar en el cual comienzan a marchar las cosas en Dios. Es ese lugar en el cual ya comienza a rodar la provisión para nuestras vidas. Uno de los mayores inventos de la humanidad ha sido la rueda. Es lo que ha permitido que el hombre se traslade por tierra a grandes velocidades. Llámese en tren, llámese en carro, etcétera, etcétera. Pasamos de la carreta a un vehículo que hasta el día de hoy ha sido de gran utilidad para el hombre. Eso pasa con la rueda. Eso pasó con este invento llamado rueda. Cuando el hombre consiguió esta figura geométrica que hacía que las cosas se trasladaran más fácil y más rápido. Igualmente pasa allí en Gilgal, que significa rueda. Comienza entonces a trasladarse tu provisión de una manera más fácil y más rápida. Tu provisión entonces comienza a rodar, comienza a marchar, comienzas a impulsarte en esa eternidad en Dios. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? No podemos entrar en la abundancia en Dios si aún continuamos pensando como el mundo sin Dios piensa. Eso es tener mentalidad de Egipto. Debemos alinear nuestra mentalidad con la de Dios y creerle, vivir en fe, creyendo en su palabra. Tenemos que ser gente de pacto, pero tenemos que ser gente que pueda renunciar a Egipto, que pueda dejar en la cruz la mentalidad de Egipto, la mentalidad de esclavo, y pueda establecerse en Gilgal, en donde comienzan a rodar las cosas para ti en favor tuyo, la provisión del cielo para ti. Comienza a rodar lo que Dios tiene establecido para ti en lugares celestiales y venir a ti, a tu casa, a tu hogar. Lo tercero que hizo Israel está en el verso 10. Dice: y a los 14 días del mes, o sea, del mes de Nisán, entre las 2 tardes, es decir, las 3 de la tarde, los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua en la llanura de Jericó. Después que establecieron ese pacto con Dios, después que fue quitado el oprobio de Egipto, entonces celebraron la fiesta del Señor. La primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua, a los 14 días del mes de Nisán, a las 3 de la tarde. Y luego dice, fíjense cómo comenzó a rodar la provisión de la tierra prometida. Versículo 11, y en aquel mismo día, a la mañana siguiente. ¿Cómo es eso? El mismo día, a la mañana siguiente. Es que en el pueblo hebreo el día se cuenta desde las 6 de la tarde. La Pascua se celebraba a las 6 de la tarde. Se mataba el cordero a las 3, pero se celebraba, se comía el cordero pascual a las 6 de la tarde, que era el inicio, o después de las 6 de la tarde, que era el inicio del día 15, cuando comenzaban los días de los panes sin levadura. Y ese día se prolongaba hasta el otro día a las 6 de la tarde. Entonces ellos comieron la Pascua, y ese mismo día, dice la Biblia, pero en la mañana de ese día, o sea, al día siguiente, después de la noche, en la mañana siguiente, pero del mismo día. Recuerden, un día en Israel se cuenta desde las 6 de la tarde de un día hasta el otro. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Entonces, cuando habla del mismo día, la mañana siguiente, está hablando del día 15 del mes de Nisán, cuando ya celebraban la fiesta de los panes sin levadura. Y dice la Biblia, y en aquel mismo día, a la mañana siguiente de la Pascua, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y grano tostado.
Y entonces el verso 12 dice: y después que hubieran comido del producto de la tierra, el maná cesó en la mañana y ya no hubo más maná. Pero dice, aquel mismo año comieron del fruto de la tierra de Canaán. O sea, la provisión vino casi inmediata. Casi inmediatamente comenzaron a comer de la tierra que Dios les había prometido, que iba a fluir leche y que iba a fluir miel. Las fiestas bíblicas, más que un evento, es entrar en el entendimiento profético de la redención. Es vivir con una mentalidad de agradecimiento a Dios. Es tener una mentalidad cíclica. La gente esclava no puede celebrar. La gente esclava se lo pasa quejándose, se lo pasa murmurando, lamentándose. La gente esclava se lo pasa resentida. Por eso Israel, el Israel del desierto, que desobedecía a Dios, cada vez que había un problema, se lamentaban y se quejaban ante Moisés. Y le decía, mejor nos hubiese sido quedarnos en Egipto. Y comenzaban a renegar de lo que Dios había establecido para ellos. Porque la gente esclava, aquellos que tienen mentalidad de esclavo, no pueden celebrar con libertad. Se lo pasa quejándose, murmurando, resentida. Hay que disfrutar el proceso de expansión al cual Dios nos introduce. ¿Qué sucedió cuando comieron de los frutos de la tierra y celebraron la Pascua? Dice, cesó el maná, es decir, se acabó la limitación, se acabó la escasez, se acabó el sueldo mínimo. Es cuando nosotros podemos celebrar en Dios esa provisión, que se acaba el maná. Cuando tú puedes celebrar las fiestas bíblicas, cuando te conviertes en gente de pacto. Es la única manera de entender la importancia de la cita que Dios hace contigo en cada fiesta bíblica. Cuando te conviertes en gente de pacto, cuando comienzas a caminar en lo profético, en la palabra revelada, cuando tú tomas la palabra de abundancia y le puedes creer, cuando tú vives en abundancia, también Dios te va a dar mayores responsabilidades. Porque con la abundancia podemos asumir nuevas responsabilidades. Una vez que Dios lo introduce en la tierra prometida, el Señor guía a Josué y al pueblo de Israel a derrotar a cada uno de los reyes que habitaban en la tierra que Dios había prometido a Israel. Y de acuerdo a las escrituras, usted lo puede leer como una tarea. Josué derrotó a 31 reyes, comenzando con el de Jericó. Allí mismo en el capítulo 6 comienza la historia de cómo fue tomada Jericó, una ciudad amurallada. Fue tomada con una estrategia del Señor. Fue tomada por una idea creativa de Dios. Dios le dio la instrucción que dieran 7 vueltas en silencio o 6 vueltas en silencio, y la séptima lo iban a hacer con grito de júbilo y tocando el shofar. Y dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel fue obediente a lo que Dios había dicho, entonces los muros de Jericó cayeron y pudieron tomar a Jericó. ¿Saben? Nosotros, cuando entramos en tierra de abundancia, tenemos que pelear cada bendición. Tenemos que levantarnos a guerrear cada bendición. No es fácil, no, pero tenemos las armas del Señor. Tenemos la comunión con Dios que nos puede dar la estrategia de cómo alcanzar esa bendición que está reservada para mi vida. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tú te conviertes y tú muchas veces crees que se van a convertir automáticamente. No, no es así. La luz que está en ti comienza a irradiar. Comienzan a haber cambios en el mundo espiritual en tu casa. Dios te va a usar para que tú les hables de Cristo. Pero muchas veces vas a tener que guerrear, vas a tener que atar, vas a tener que declarar la sangre, vas a tener que doblar rodillas, ayunar por tu familia, hasta que puedas alcanzar esa bendición prometida. ¿Es una bendición para ti? Sí, es una bendición. Pero tenemos que usar la estrategia de Dios para poder poseer cada bendición en la tierra de abundancia. Josué entonces, una vez que entró en pacto con el pueblo de Israel, o el pueblo de Israel y Josué entraron en pacto con Dios, entraron a la tierra de abundancia y pudieron derrotar a los 31 reyes en forma consecutivas. De 31 a 31. Qué tremendo. Una eficiencia del 100%.
¿A cuántos reyes se enfrentaron? A 31. ¿A cuántos derrotaron? A 31. Porque saben, la estrategia de Dios nos hace más efectivos. Por eso, qué importante es dedicar tiempo a escucharlo a Él. A veces pensamos que hacer las cosas, el activismo, es que quiero hacer algo para Dios, nos va a ir mejor que simplemente ir a intimar con Él, que como hijo ir al Padre y decirle: Señor, háblame, quiero escucharte, quiero que me digas qué hacer, háblame en tu palabra. Esperar en Dios es avanzar, esperar en Dios es ser eficiente, ser efectivo. Por eso Israel pudo, con Josué al frente, derrotar a 31 reyes sin ser derrotado por ninguno de ellos, debido a que usaron las estrategias de Dios, las estrategias divinas. Josué al frente era un hombre guerrero, era un hombre de fe, era un hombre que había heredado el legado de Moisés. Fue un hombre que realmente tenía una comunión con Dios, pero una determinación. En una oportunidad le dijo al pueblo que sirvan a Dios, que sirvieran a Dios, que era importante poder ponerse a cuenta con Dios, pero dijo: por mi parte, yo y mi casa serviremos al Señor. Qué determinación más extraordinaria en la vida de este hombre. Por eso el Señor lo introdujo en la tierra prometida, guiando a todo el pueblo de Israel, y por eso el Señor lo llevó a triunfar con cada uno de los reyes con los cuales se enfrentó. El maná fue para suplir a los rebeldes en el desierto, fue un nivel de misericordia, pero la abundancia fue para la gente de pacto, de fe, para los obedientes. Ahora tenían que sembrar la tierra creyendo que vendría cosecha abundante, y así fue. En ese primer año ya Israel comió del fruto de la tierra. Para mantenernos en abundancia tenemos que mantenernos sembrando, creyéndole al Señor en fe, pero tenemos que levantarnos en guerra contra toda adversidad. Tenemos que pelear la bendición. Es una pelea en la cual ya Dios promete victoria. Qué cosa más tremenda. Dios le había dicho: esa tierra es de ustedes, pero ahora cuando llegan allí tenían que pelear con cada rey y sacarlo de esa tierra, porque eran usurpadores de una tierra que Dios había hecho para Israel. Hay que transicionar de una mentalidad de maná a una mentalidad de abundancia. Comenzar a entender el Dios que tenemos, un Dios grande, inescrutable su grandeza, un Dios omnipotente, todo lo puede, un Dios omnipresente, está en todas partes, un Dios omnisciente, todo lo sabe. Tenemos que tener conciencia, convicción del Dios en el cual hemos creído. Cuando Él nos introduce en eternidad es porque ahí está toda la provisión para nosotros. Pero hay que transicionar de esa mentalidad de maná a la mentalidad de abundancia. Póngase en pie, por favor.